Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a todos los asistentes. También un especial saludo a nuestra misión de BMWK de Alemania, nuestro financiador, al Ministerio de Ambiente. Adriana, muchísimas gracias por esas palabras y también pues, extender un saludo a la ministra, a la viceministra, al director de Cambio Climático. Con el director estuvimos esta mañana, antes de esto, en un desayuno presentando los elementos de la discusión reglamentaria sobre artículo 6 con otras entidades de gobierno en un evento institucional. También saludar pues, a todos los socios que nos están acompañando en este proyecto y en otros trabajos que 3GI desarrolla, a las demás entidades de gobierno, a nuestros amigos cooperantes, también al sector privado de los actores del mercado de carbono. Vamos a contarles un poco los avances del programa a nivel global y a nivel nacional, empezando también por, bueno, cómo nos queremos posicionar. Nos queremos posicionar mundialmente como una brújula para navegar el artículo 6. Dado que el artículo 6 realmente es complejo, es difícil de entender, necesitamos facilitar el entendimiento de este mecanismo porque realmente puede ser muy poderoso, pero una barrera grande para la implementación es la dificultad de entender el mecanismo en primera instancia. Entonces estamos acá para desmitificar, para resolver preguntas. No piensen, por favor, hagan las preguntas que consideren necesarias, no se contengan, porque realmente ahí puede estar como la respuesta a muchas de sus dudas y a poder lograr que este mecanismo se logre implementar de manera efectiva para la mitigación, para el desarrollo sostenible, para el financiamiento de esos proyectos que necesitan financiamiento, pero también para el cumplimiento de nuestras metas de mitigación. Entonces, Spark quiere impulsar esta inversión en estos proyectos de reducción de emisiones que puedan generar ITMOs. No obstante, sabemos que esto requiere una gran capacidad nacional, una gran institucionalidad que se tiene que construir. Justamente por eso estábamos esta mañana hablando de la reglamentación. Queremos desarrollar herramientas y directrices. Mi gerente de programa global, Marshall, les contará de las herramientas que hemos desarrollado al respecto. Fortalecer las capacidades, entonces estos eventos y otros están dirigidos a ello. Pero no obstante, lo importante de este mecanismo es que sirva para la ambición. Es difícil a veces entender que, bueno, si se venden las unidades, entonces es una suma cero, entonces no estamos mitigando en Colombia, sino que estamos vendiendo la mitigación afuera, pero también tenemos que ver los beneficios que podemos obtener del artículo 6 mediante el financiamiento de carbono. Quizás algunos proyectos no serían viables sin ese financiamiento adicional que este mecanismo puede proporcionar. En este momento quizás no es tan fácil vislumbrarlo porque apenas se están gestando los primeros casos a nivel internacional, pero es una demanda latente que se puede potenciar de manera muy grande con muchos países que puedan estar interesados en apoyar y en cofinanciar. Y también pensar que Colombia inclusive puede eventualmente adquirir ITMOs, y esto quiere decir que también puede tener un rol de esa naturaleza y puede ser también beneficioso para el país en alguna debida circunstancia entrar en este papel. También queremos promover el intercambio y la aplicación de conocimientos y facilitar esta transferencia de conocimientos a nivel internacional, dado nuestro trabajo a nivel global en este tema, no solo con nuestro proyecto Spark, sino con otros proyectos. Entonces, brevemente para aterrizar en qué va el artículo 6. Este es el mapa de la implementación del artículo 6. Los países en azul son aquellos países que están queriendo ser vendedores en este mercado y que están celebrando acuerdos de algún tipo de manera inicial o más avanzada con otros países en este sentido. Aquí Colombia aparece en azul porque tenemos ya un memorando de entendimiento celebrado con Singapur. Sin embargo, este memorando todavía no tiene el detalle de qué sectores están incluidos. Otros países van más adelante en este sentido. Vemos acá que hay actividades sectoriales en casi todos los sectores, en energía, en residuos, en el sector uso del suelo, en el sector de carbono azul. Y también por varios financiadores. Se destacan Suiza, se destaca Japón, se destaca Corea del Sur como países que están a la vanguardia en su rol de compradores celebrando acuerdos del tipo 6.2. Paralelamente, pues BMWK es un financiador importante, aquí aparece también financiando varios países.
Y nosotros como 3GI pues tenemos actividad no solo con BMWK, sino con otros financiadores que nos apoyan en su calidad de cooperantes para impartir ese conocimiento en el artículo 6, para formar esas capacidades en nuestros clientes, que son los gobiernos de los países en desarrollo. 3GI quiere posicionarse como un líder global en generación de capacidades de este mecanismo, porque sabemos que no es un mecanismo fácil, no queremos que se repliquen experiencias de mercado de carbono en donde llegan y el mercado va mucho más rápido de lo que pueden ir los gobiernos y los gobiernos están faltos de preparación para asimilar este mecanismo. Por el contrario, queremos ayudarles a los países a generar su gobernanza, su tecnología para el MRV, el diseño y la estructuración de los proyectos, muy importante porque estos proyectos pues tienen una cantidad de requisitos adicionales y son costosos de estructurar. Definitivamente promover la integridad ambiental, sabemos que esta es una preocupación fundamental en los mercados de carbono y una de las razones por las cuales el mercado lastimosamente tiene un desprestigio importante en el mundo y también en Colombia, pero eso no tiene por qué ser así y esto se puede corregir y hay formas y hay ya estándares para poder garantizar esta integridad ambiental. Pero también hay que ayudar a los gobiernos a entrar en estas dinámicas de mercado, a celebrar estas transacciones, a entrar en estos contratos, son arreglos también jurídicos complejos de compra y venta en este tipo de bienes o activos que son muy novedosos y que por lo tanto jurídicamente todavía en muchos países no se sabe cómo se categorizan. Entonces en la COP28, para digamos traer a colación en dónde está la discusión de artículo 6, pues Colombia participó muy activamente, la ministra de Ambiente fue una figura en la COP28 y como ustedes saben, la decisión principal de la COP fue exitosa en llamar a una transición de los combustibles fósiles. Lastimosamente, en el tema particular de artículo 6 no se llegó a un resultado concluyente, no se adoptó ninguna decisión, se pospusieron las decisiones para la COP29. Nosotros estuvimos allí presentes, tanto apoyando a la delegación de Colombia en la negociación, pero también en la agenda paralela mostrando todos los avances. Y uno ve una dicotomía entre un poco la lentitud de la negociación, pero unos avances muy fuertes en la implementación, en el progreso de los países queriendo avanzar en esta materia, con mucha actividad en los corredores, en los eventos. Pero la negociación es muy importante y quedan varios temas por resolver. Aquí estoy enunciando temas que se pasaron para la discusión en la COP29 que se celebrará en Azerbaiyán en noviembre de este año, justo después de nuestra COP16 de biodiversidad. Son un poco, no voy a entrar en detalle de estos temas, pero el mensaje principal es: hay una cantidad de temas, de detalles importantes del mecanismo que resolver aún. No obstante, los mecanismos están andando. ¿En qué sentido están andando? El mecanismo del 6.2, que son los acuerdos bilaterales, los llamados enfoques cooperativos, tienen una mayor flexibilidad y por lo tanto los países están celebrando acuerdos con características propias. Y esto no se ha detenido. Obviamente, pues se ralentizó un poco ante la incertidumbre de algunas decisiones sobre algunas especificidades, sobre todo de la secuencia en el procedimiento frente a la convención, pero los acuerdos continúan en el artículo 6.2. En el artículo 6.4, si bien dos decisiones importantes no se tomaron en Dubái, que frente a las metodologías y a los lineamientos para las remociones, o sea, las actividades que capturan carbono, tanto tecnológica como por soluciones basadas en naturaleza, el artículo 6.4 tiene un eje, un cuerpo de gobernanza subsidiario, se llama el órgano supervisor, que ha venido continuando su trabajo y en el segundo panel veremos un poco los avances que ha tenido este órgano, que han sido importantes y que quizás han pasado un poco no tanto al reflector de las noticias de los mercados, pero sí ha habido unos avances importantes en esta materia. Entonces, el mensaje es que hay cosas que resolver y en la COP seguramente se tomarán decisiones importantes, pero los mecanismos continúan. Entonces, bueno, primero nuestros avances globales. Primero recordarles que el proyecto se llama Spark. La 6 obviamente es por el artículo 6, pero no se pronuncia Spark 6 para que todos lo pronuncien tranquilamente. Spark como chispa. Recordarles que nuestro proyecto está en 4 países: Colombia, Pakistán, Tailandia y Zambia, cada uno con un socio implementador muy importante.
3GI pues tiene la fortuna de ser el líder global y fuera de eso el implementador líder en Colombia, pero también tenemos socios clave como el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, quienes lideran el tema de la comunidad de práctica académica. Carbon Limits es una consultora muy prestigiosa en temas de mercado de carbono, quienes lideran la caja de herramientas. Y tenemos un horizonte de 5 años hasta 2027 y una meta de tener 8 proyectos piloto al final del proyecto. Nuestro objetivo obviamente es incrementar la ambición y reducir las emisiones con proyectos de alta integridad ambiental. Creemos firmemente que el artículo 6 puede traer financiamiento de carbono muy útil para catalizar esta mitigación. Fuera de eso, movilizar la inversión del sector privado. Nuestros componentes, tenemos 2 componentes globales, recordándoles para quienes no estén familiarizados, de comunidad de práctica, con el sector académico, con las universidades. Aquí tenemos varias universidades que están vinculadas a esta comunidad. La caja de herramientas que las presentaremos en la siguiente presentación y 3 ejes a nivel nacional de planificación, de institucionalidad y de desarrollo de actividades de mitigación. Ya hemos tenido varios logros importantes, análisis de evaluación de alistamiento y necesidades en los 4 países. Hoy ya tenemos disponible el informe completo para Colombia para que ustedes lo conozcan. Tenemos marcos de gobernanza y regulación, en particular Zambia es un país que ha avanzado muy rápido en esta materia y también estudios sectoriales y proyectos ya en estructuración también en Zambia, en donde el país ya ha tomado decisiones en esta materia. Paralelamente, pues se han llevado a cabo muchas actividades de creación de capacidades en diferentes foros a nivel nacional, pero también internacional. La convocatoria de la comunidad de práctica que ya se construyó en Colombia y en los demás países y apoyo directo al gobierno en toma de decisiones. Hemos lanzado 3 guías sobre la operatividad del artículo 6 y esta tarde vamos a desarrollar el taller con 2 de ellas y también se les presentará más en detalle las primeras 2 por parte de Marshall. Y la comunidad de práctica, pues destacar que esta comunidad está conformada por profesores de diferentes universidades y estudiantes que se reclutan para un programa de mentoría de investigación, 2 estudiantes por cada país cada año, para que empiecen a desarrollar investigaciones en artículo 6. Queremos construir una cohorte de investigadores, de pensadores en la academia, para que la academia también contribuya a esta discusión. Esto es muy importante en todos sentidos, desde el sentido técnico, desde la metodología, hasta el sentido económico, para que se deben implementar estos mercados, del sentido ético, de cómo deben ser las buenas prácticas, etcétera. Y tenemos pues un programa importante de crecimiento de esta comunidad, de generación de una agenda de investigación por cada país y de intercambio de conocimientos. Para contarles muy brevemente los avances en cada país, en Pakistán se ha trabajado mucho con las capacidades de gobiernos subnacionales porque el gobierno decidió que este tema tendría un rol fuerte de los estados en Pakistán y también un rol fuerte de las instituciones académicas. También se ha avanzado en estudios sectoriales en algunos sectores en donde Pakistán quiere empezar a dirigir este tema, cemento, transporte. En Tailandia, el país ha trabajado mucho en el manual de operaciones, o sea, el manual de la autorización del procedimiento para artículo 6, también de las tasas que pueden aplicar, estudios para investigar oportunidades en sectores y la actualización del registro. Tailandia es uno de los pocos países que ya tiene ITMOS, que ya hizo una transacción con Suiza, pero se ha dado cuenta que requiere acomodar una cantidad mucha de su normativa para poder realmente tener este mecanismo a escala, más allá de esta transacción inicial que hicieron. Y Zambia, pues ellos han avanzado mucho en la reglamentación con un marco de mercados de carbono, ya con una lista de acciones de mitigación potenciales identificadas, 3 de las cuales ya serán apoyadas por nuestro proyecto, incluye un proyecto en el sector de la caña de azúcar y un refuerzo de las capacidades sectoriales en estos sectores de silvicultura, residuos y energía. En Colombia, destacar pues el equipo que nos acompaña, también agradecer a todo el equipo por el gran esfuerzo que ha tenido para este evento y todo el trabajo del año. Entonces, pues realmente es un equipo importante y cada vez se vinculan más personas a esta materia. Las entidades contrapartes, si bien la contraparte principal es Ministerio de Ambiente, ya empezamos a trabajar formalmente con el DNP, con el IDEAM,
con la ANDI y con las universidades de la comunidad de práctica. Esperamos que cuando se decidan los sectores a participar por parte del gobierno nacional, pues podamos trabajar directamente con otros sectores en proyectos específicos y también con otro sector privado. En este link, en este QR, pueden descargar ustedes la evaluación de alistamiento y necesidades, ya el documento completo. También tenemos un brief en inglés, que este ya lo tenemos desde diciembre, y documenta realmente en detalle todos los requisitos de artículo 6 y cómo se sitúa el país frente a ellos y qué hace falta. Este es muy importante como una hoja de ruta para todos los actores del mercado, no solo para el gobierno, sino para todos los que quieran participar de este mercado, como el sector privado, las demás instituciones, los temas normativos, las capacidades sectoriales están acá incluidas. Los invitamos a consultar este documento. Como síntesis, acá se muestra que la gran mayoría de requisitos todavía están a nivel intermedio, de modo que el país se categoriza como que es a un avance intermedio en sus capacidades y su alistamiento de artículo 6. Hay muchas cosas, no obstante, que faltan y sobre todo hay una falta de preparación importante en los sectores, por eso hay que fortalecer mucho a los diferentes sectores para poder participar de este mercado efectivamente. Algo importante que pasó el año pasado y que pues está pasando actualmente es la transición del mecanismo de desarrollo limpio al artículo 6.4. Pocos de ustedes conocen esto, pero se habilitó este procedimiento para que algunos proyectos con unas características muy específicas pudieran hacer esa transición del mecanismo de Kioto al mecanismo del Acuerdo de París. 15 proyectos en Colombia se presentaron y nosotros asesoramos al Ministerio en identificar, bueno, cómo estos proyectos están cumpliendo o no con los requisitos que pide la Convención para asesorarlos en la toma de decisiones que el Ministerio tenga que tomar frente a estos para autorizar o no la transición, además pues de la autorización el procedimiento que tiene que cursar la misma Secretaría de la Convención. También desarrollamos una metodología de análisis de proyectos para ver cómo se alinean proyectos de reducción de emisiones, cómo se alinean frente a los requisitos que pide artículo 6, con una calificación pues multicriterio en diferentes fases de la preliminar a una detallada, y esto ya lo estamos trabajando con algunos sectores como empresas pertenecientes a la ANDI. Se conformó la comunidad de práctica, como les venía diciendo, con 20 docentes en 9 universidades en 4 ciudades del país y 2 estudiantes ya en curso con su mentoría en la Universidad de los Andes con un tema de economía y cambio climático, y en la Universidad del Tolima con un tema de ingeniería forestal en los robledales del Tolima. También hemos hecho unos sondeos de creación de capacidades para poder identificar y ajustar mejor nuestros programas de creación de capacidades. Hemos impartido talleres sobre el artículo 6, sobre el mecanismo en general, pero obviamente toca afinar porque las diferentes audiencias tienen diferentes requerimientos y necesidades de creación de capacidades. Y hemos visto que los temas de mayor interés son los reportes y transparencia, los enfoques cooperativos del artículo 6.2, o sea, los acuerdos bilaterales, y el ciclo de actividades de los proyectos, es decir, cómo un proyecto pasa de la formulación a la validación, la verificación, la implementación. ¿Cuáles son los planes, digamos, en el corto plazo este año? ¿Qué cosas tenemos en ciernes? Tenemos en ciernes una propuesta, desarrollar una propuesta de salvaguardas de mercado de carbono de los sectores diferentes a FOLU, es decir, el sector de energía, residuos, transporte, vivienda, para más o menos equiparar un poco el avance que Colombia ha tenido en el tema de desarrollo de salvaguardas con el sector forestal, desarrollar una guía de buenas prácticas que pueda eventualmente pasar a ser una consulta para una eventual reglamentación. Como es como el primer paso por una eventual reglamentación, es generar como esas buenas prácticas que ya se tienen para Red Más y que ya fueron formalizadas a través de la norma, pero que en los otros sectores todavía están muy difusas con muchos lineamientos, pero no una interpretación nacional, por así decirlo. El apoyo en la reglamentación, cosa que ya estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente fuertemente en la reglamentación del artículo 6 y todo lo que disponen las decisiones de Glasgow. Insumos para la estrategia, en el taller de esta tarde veremos este tema. Modelación del impacto artículo 6 en las medidas de mitigación y la economía. Para tomar las decisiones de qué sectores se podrían beneficiar más de artículo 6, es importante ver qué sectores pueden necesitar más este tipo de financiamiento, a pesar de que su mitigación, parte de ella, deba transferirse a otros países con este mecanismo, que pues es el trade-off de este mecanismo. El tema de reporte, este año es muy importante el reporte porque es el año en que
los países tienen que someter el reporte bienal de transparencias. Nosotros ayudaremos a redactar con todos los insumos que nos dé el Gobierno Nacional la sección de artículo 6. Apoyo al Gobierno en la suscripción y desarrollo de los acuerdos bilaterales que están en curso. La actualización de la NDC, estamos evaluando cómo apoyar al Gobierno en este proceso tan importante que también se vence el año entrante. Y estamos mirando 3 sectores, subsectores en particular, para tener una información de primera mano de insumo para la toma de decisiones por parte del gobierno, para los subsectores de hidrógeno, de las actividades de proyectos relacionados con el hidrógeno, tanto en producción como en consumo, la restauración forestal y un tercer sector que lo trabajaremos en un sector industrial de decisión que tomaremos con el Ministerio de Ambiente sobre cuál sector vamos a evaluar más en detalle. Rastreo de la financiación del mercado voluntario, esto queremos hacerlo con el DNP para tratar de generar una metodología para poder tener este segmento tan importante de la inversión climática en el MRV de financiamiento climático del cual el DNP es responsable, pero que todavía no se tiene una forma estandarizada de medir esta financiación privada sobre todo. Y un curso virtual de artículo 6 y mercados de carbono con Ministerio de Ambiente también que esperamos lanzar a finales de año. También mencionar que tendremos un evento internacional de la comunidad práctica en Tailandia, en donde podremos intercambiar con los demás países y donde participará la academia, el gobierno nacional y los gobiernos de los demás países. Y planificaremos pues también actividades del proyecto a nivel global. Y perspectivas para futuro, que el horizonte de este proyecto es hasta 2027. Esperamos que ese año ya podamos tener transacciones, pero para eso hay un largo trecho que podemos ver aquí en la diapositiva, de estructurar la normativa, los arreglos institucionales, los pilotos y los informes. Entonces, pues bueno, espero que les haya dado un panorama de cómo estamos en el programa y esperamos que realmente Spark sea esta brújula para navegar el Acuerdo de París. Muchas gracias.